Muy bien, mis hermanos, estamos en esta serie, Una Iglesia Sana. No sé si tenga la imagen ahí, Josué, por favor, que me la puedas poner. Tenemos una iglesia sana en la serie que estamos viendo el día de hoy. Y el título de hoy se llama El amor entre los hermanos. El amor entre los hermanos. Es nuestro deseo que crezcamos como una iglesia sana. Como lo dijimos el jueves pasado, nunca vamos a encontrar y nunca vamos a ser una iglesia perfecta. Siempre tenemos nuestros errores, nuestras diferencias, pero sí podemos y deberíamos de ser una iglesia sana. Una iglesia sana. El jueves pasado vimos el tema los pastores y las ovejas, y vimos que una iglesia sana debe de tener una buena relación con su pastor y con sus líderes. Vimos las responsabilidades de los líderes. ¿Se acuerdan de eso? Vimos tres responsabilidades. ¿Cuáles son? Del líder: ser trabajador, debe ejercer autoridad. Número 3, debe de saber guiar, debe de saber amonestar, ¿verdad? Debe de saber corregir. Pero también vimos las responsabilidades de las ovejas hacia los pastores y hacia los líderes, que es reconocer, ¿qué más? Estimarlos y someterse a ellos. Entonces, imitarles también. Hermanos, esto es para que podamos ser una iglesia sana. Los pastores y los líderes deben de ser responsables, trabajadores, deben de tener autoridad, deben de saber corregir, aconsejar con la palabra, pero las ovejas también deben de apreciarles, reconocerles, someterse a ellos. ¿Para qué? Lo vimos al final: para que la obra del Señor, para que la iglesia del Señor siga avanzando en paz. Sin pero, sin piedra, sin nada que la detenga, sino que pueda avanzar hacia el propósito de Dios. Hoy vamos a ver el tema, el amor entre los hermanos, porque no solamente debe de haber respeto entre la oveja y el pastor, o entre el congregante y el pastor o el líder, sino también debe de haber paz y amor entre todos los hermanos, contándonos a todos, a hermanos, pastores, líderes, ujieres, como les quieras llamar. Todos debemos de tener amor entre nosotros. Y vamos rápidamente a nuestro versículo principal, Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer nuevamente del 12 al 24, que lo estamos viendo en parte, ¿verdad? Hasta la parte 2. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 24. Dice Primera de Tesalonicenses: os rogamos, que es lo que vimos el jueves, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hemos estado viendo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Eso es lo que estamos viendo hoy. Y hoy vamos a enfocarnos en los versículos 14 y 15. El jueves pasado vimos los versículos 12 y 13. Hoy vamos a ver los versículos 14 y 15. Mis hermanos, es bien sabido que en la iglesia siempre ha habido diferencias entre los hermanos, ¿verdad? Siempre se ha sabido que en las iglesias en general no todos pensamos igual. No todos nos gustan las mismas cosas. No todos aprendemos a la misma velocidad. Y no todos tenemos el mismo amor o pasión por las cosas de Cristo. Esta es la realidad.
Es por eso que muchas veces en la iglesia hay hermanos ociosos, perezosos, hay hermanos de poco ánimo, hay hermanos de mucho ánimo, hay hermanos un poco más serios, otros más alegres, unos más enojones y otros más amigables, ¿verdad? Y es por esta razón que una iglesia sana debe de aprender a amarse entre todos y con todos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y digo nuestras porque todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. ¿Hay una iglesia modelo que la iglesia debería de ver? ¿Hay algún ejemplo de iglesia que la iglesia diría, ¿sabes qué? Nosotros deberíamos de ser así? Bueno, sí lo hay. Y para eso debemos de ir a Hechos rápidamente, en modo de introducción. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, vemos la iglesia primitiva, la iglesia apostólica que decía que perseveraban, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta iglesia perseveraba, ¿te puedes regresar un poquito por favor? Esta iglesia perseveraba en la doctrina, perseveraba en la comunión y perseveraba en la oración. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían común todas las cosas, estaban juntos. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos un gran ejemplo en Hechos con la iglesia primitiva, con la iglesia que los apóstoles comenzaron, que estaban juntos, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban en la oración. Vemos que esta iglesia tenía todas las cosas en común y estaban juntos. Incluso no les importaba vender sus propiedades para ayudar a aquellos que necesitaban. Y esta iglesia decía que alababa al Señor. Comían juntos alegres. Alegres. Y yo no creo que se juntaban. Siempre hay, mis hermanos, en las iglesias, y lo digo con mucho respeto, siempre hay los grupitos, ¿verdad? Siempre yo me junto con fulanito, con fulanita, pero con esa persona no. Me llevo bien con él, con ella, pero cuando me toca sentarme al lado de esta persona como que no conecto, como que no hay plática. Yo no creo que esta haya sido la situación de la iglesia apostólica. Yo no creo que haya dicho un hermano, ay, cómo no le gané el asiento a fulanito porque con él me llevo bien. No, comían todos juntos y comían alegres. La iglesia primitiva apostólica tenía una respuesta que honraba a Dios en cada una de las circunstancias. Cuando Pedro fue arrestado, los hermanos ¿qué hicieron? Oraron por él. Cuando Pablo necesitaba ayuda, ¿qué hacían las iglesias? Le ayudaban, le mandaban ofrendas. Vimos el jueves que la iglesia me olvidó cuál iglesia fue, pero había una iglesia que dijo, mira, si ocupas nuestros ojos, nos los sacaríamos si pudiéramos. Siempre había una respuesta que honraba a Dios. Y la iglesia también tenía soluciones que honraban a Dios aún en los problemas. Vamos a brincarnos a Hechos, capítulo 6 rápidamente. Hechos 6, del 1 al 13. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí ya empezaron los problemas.
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros y a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Vemos la solución sabia, llena del Espíritu, guiada por el Espíritu de la iglesia. O sea, mis hermanos, que cuando hay problemas entre los hermanos, cuando hay diferencias entre los hermanos, cuando hay una aparente injusticia entre los hermanos, aún puede haber soluciones sabias que honren al Señor, que glorifiquen a Dios. Y esa es la introducción, mis hermanos, que como una iglesia sana deberíamos de, número 1, estar juntos, permanecer en la doctrina, permanecer en la oración, pero también en la comunión. Estar juntos, alegres, sin importar con quién te toque sentarte. A veces pareciera, mis hermanos, que tenemos una silla favorita. Que a mí me gusta aquí y aquí me siento. Hasta parece, mis hermanos, que al terminar el servicio le ponemos nuestro nombre detrás de la silla, Kevin. Y si fuéramos capaces, creo que todos apartaríamos sillas, ¿verdad? Pero mis hermanos, no solamente debemos de permanecer en la doctrina, que lo estamos haciendo en los discipulados, en las prédicas, estamos avanzando en la doctrina. No solamente debemos de permanecer en la oración, que lo estamos haciendo, los jueves oramos, los viernes oramos, los sábados los músicos oramos, nuestros pastores vienen en las mañanas a orar, ustedes en casa oran, nosotros en casa oramos, pero también debemos de permanecer en la comunión, y es ahí donde nos cuesta más. Así que vamos rápidamente a los versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice Pablo: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Pablo ya dio palabra para los pastores y las ovejas y la relación entre ellos dos, pero ahora toca hablar la relación entre los hermanos. Toca hablar la comunión entre los hermanos y toca hablar, mis hermanos, como dice el título de este sermón, el amor entre los hermanos. Y vamos a notar que estas palabras están llenas de amor, porque debemos de amarnos. Amén. Amén. Bueno, amén. Vamos a ver 5 puntos el día de hoy. Y el primer punto es amor para los rebeldes. Amor para los rebeldes. Y podemos regresar, por favor, Josué, al versículo 14. Dice Pablo: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Esas son las primeras palabras que vamos a examinar. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ahora, la exhortación de Pablo a los tesalonicenses reflejaba un sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque Pablo dice: les rogamos. Igual que en el versículo 12, Pablo en el versículo 14 dice: os rogamos. Os rogamos en el griego significa literal ir junto a alguien. Y conlleva la idea de promover ayuda a alguien. Dice Pablo: mira, te ruego, te pido con urgencia, de importancia, por favor. Esto es importante, esto no es nada que puedas tal vez olvidarte de. No, esto es importante, os rogamos que amonestéis a los ociosos. Ahora, aunque sabemos que los pastores tienen la responsabilidad sobre las ovejas problemáticas dentro de la iglesia, esta exhortación, este ruego, esta amonestación, no solamente la lleva el pastor, sino también los hermanos unos con los otros.
Esto cuando dice Pablo, os rogamos, hermanos, no está haciendo una exclusión que solamente la corrección es del pastor a las ovejas, sino que también es de hermano a hermano. La corrección, la amonestación también puede ser de entre hermano y hermano. No solamente está excluido a los pastores o a los líderes, sino también esta amonestación de la que está hablando Pablo puede llevarse a cabo de hermano a hermano, de creyente a creyente. Esta súplica o exhortación está dirigida principalmente a los hermanos o a la congregación en general. Así que en ese sentido, mis hermanos, todos somos responsables de lo que vamos a estar hablando en este día. Pablo identificó a unos hermanos rebeldes con la palabra ociosos. Y esa palabra ociosos en el griego es la palabra atactos, que en el griego común aparecía muy menudo en contextos militares. Y esta palabra se usaba cuando un soldado no hacía sus deberes, o cuando un soldado rompía filas, o cuando un soldado simplemente era holgazán o perezoso con sus deberes y responsabilidades. Pero el contexto sugiere que el término también puede referirse a quienes eran rebeldes activamente. Esta palabra ocioso en el griego se aplicaba tanto al perezoso como al rebelde. Los ociosos de los que Pablo está hablando, los hermanos ociosos, son personas que no tienen responsabilidades, que no les gustan las responsabilidades, que no se esmeran en cumplir sus compromisos. Son personas que simplemente no les interesa servir y hacer nada. En otras palabras, estos ociosos de los que habla Pablo se salían de la dirección en la cual iban todos. O sea que si todos iban a enfrente, los ociosos se desviaban o se frenaban. Esto provoca, mis hermanos, cuando hay gente ociosa en la iglesia, con todo el respeto, esto provoca que la iglesia avance lentamente y forzosamente. ¿Por qué? Porque tiene que ir arrastrando a ociosos y personas que simplemente no les interesa hacer nada. ¿Sí vamos entendiendo? Y así son los creyentes que no sirven en la iglesia, que no les interesa servir en la iglesia con los dones que Dios les ha dado. No apoyan a los líderes, no apoyan el ministerio, no apoyan al pastor, no apoyan absolutamente ninguna área en la iglesia. Ellos tal vez no apoyan porque no les importa. Hay personas que sabemos que no pueden servir por su trabajo, por X razón, pero hay personas que realmente no les interesa servir. No les interesa apoyar, no les interesa crecer, no les interesa absolutamente nada. Y como les digo, mis hermanos, estas personas ociosas dentro de la iglesia pueden provocar que la iglesia avance lenta y forzosamente, porque hay que ir arrastrando siempre a estas personas. Hay que estar ahí detrás de ellos siempre. Hay que estar, ándale. Y estas son las personas ociosas. Si no se arregla esta situación con estas personas ociosas, estas personas tienden a volverse amargadas y criticonas. Todos se enojan con todos, nada les gusta, nada les parece, nada les cae. Se pueden volver calientacillas. Santo Dios, dicen. Estas personas se pueden volver calientacillas, mis hermanos. Criticones y a la larga rebeldes.
Estas personas pueden causar un destrozo o pueden causar una distorsión en el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Por su falta de cooperación, su falta de sumisión y por su excesiva crítica abundante y justificante para ellos. Obviamente, mis hermanos, estos hermanos ociosos necesitan amor. Porque es muy fácil, mis hermanos, que veamos a alguien así y le juzguemos, le critiquemos, nos quejemos de estas personas. Pero Pablo no dice, mira, a los ociosos critícalos, júzgalos, táchalos. No. ¿Qué dice Pablo? A los ociosos hay que ¿qué? Amonestarlos, amonestarles. Para Pablo, ayudar al rebelde no requería alguna metodología completa o un programa sofistificado de consejería psicológica. Pablo no dice que para estos hermanos ociosos había que, con todo respeto, reprenderles o sacarles a un chamuco. ¿Qué dice Pablo? Amonéstalos, corrígeles. Pablo dice que hay que corregir, acompañar en su caminar y amonestar a los rebeldes, a los ociosos. No simplemente hay que decir, pues mira, este hermano no quiere hacer nada, ay, déjalo. No, Pablo dice, acompáñalos en su caminar. Camina junto a ellos, pero repréndeles también. Amonéstales. Corrígelos, regáñalos. Y muchas veces, y más que nada, mis hermanos, en nuestro contexto mexicano, vemos el regaño como algo negativo. Vemos la evaluación como algo negativo. O vemos la crítica constructiva. Escuchemos, crítica constructiva, no destructiva, constructiva, como algo negativo. Yo recuerdo cuando trabajaba en Texas, hubo un cierto tiempo en el trabajo que te hablaban a la oficina y te evaluaban. Y a veces te decían, mira, todo este mes has hecho muy bien. A otras veces decían, mira, todo este mes has hecho muy mal. Pero te evaluaban y te ayudaban a decirte en qué áreas podías mejorar. Pero en nuestra cultura, y lo he visto mucho en nuestra cultura mexicana, no nos gusta la evaluación, no nos gusta que nos regañen. Mas sin embargo, Pablo dice, a los ociosos hay que regañarlos. Y es una forma real de mostrar amor hacia nuestros hermanos ociosos. ¿Qué sería peor, mis hermanos? Ustedes díganme, ¿qué sería peor? ¿Que vemos a alguien ocioso, rebelde, simplemente decir, yo no juzgo, yo no critico, pero no hago nada? Ahí que el hermano se arregle. O decirle, hermano, andas mal, ¿qué onda? Es necesario corregir esto. ¿Qué es mejor? ¿Cruzar los brazos o corregir la situación? Corregir la situación. Pero ¿qué cae más mal? Corregir la situación, ¿verdad? Normalmente cuando alguien regaña a otra persona, esa persona regañada se va a quejar, ¿verdad? ¡Ay, me regañó este hermano! Pero Pablo nos dice, hermanos, esto es amor, amonestar a los ociosos. Si vemos a alguien de calientacillas, mis hermanos, podemos demostrar nuestro amor y nuestro interés por esa persona diciéndole, hermano, ¿no crees que ya es tiempo de que sirvamos en un ministerio? Hermano, ¿no crees que ya es tiempo de que te afirmes y seas constante en la iglesia? Hermano, ¿no crees que ya es tiempo de llegar a tiempo a la iglesia? Esta amonestación, mis hermanos, a aquellas personas que son ociosas es necesaria, pero es amorosa también.
Tampoco estamos hablando de corregirlo con nuestra cultura mexicana con un súper regaño, ¿verdad? No. Pero, mis hermanos, aquellas personas ociosas que no les interesa servir, que no les interesa actuar, que no les interesa levantarse de esa silla, es necesario amonestarles. Si hay alguien en un pecado, es necesario amonestarle. No porque nos sintamos más santos o superiores, sino porque nos interesa esa persona. Dice la palabra, que se cree firme, que se cree fuerte, tenga cuidado de no caer. Y con ese mismo cuidado debemos de ir con esa persona en pecado, con esa persona rebelde, con esa persona ociosa y decirle, mi hermano, mira, me interesas, me importas, eres mi hermano en Cristo y es necesario corregir esta situación. Así que, mis hermanos, esta advertencia o esta exhortación de parte de Pablo, esta primera exhortación de parte de Pablo, es inspirada por el Espíritu, es palabra de Dios y es necesaria para una iglesia sana, para una iglesia saludable. Este principio de amar a los rebeldes, de corregir a los ociosos, de amonestar a aquellas personas ociosas, es necesario para formar una iglesia saludable, que los hermanos se amen unos a otros. ¿Cuántos tienen hermanos aquí? Hermanos de sangre aquí. ¿Nadie? O familiares, todos tenemos familiares, ¿verdad? Tíos, primos, X cosa. ¿Acaso si tú no ves a un hermano de sangre tuyo en la calle, tal vez borracho, no te dolería? ¿No te darían ganas de decirle, ¿qué haces? Levántate. Bueno, mis hermanos, ese mismo amor hay que tener en la iglesia. Cuando vemos un hermano ocioso, un hermano rebelde, un hermano que no le importa servir, que no es constante, que simplemente no le interesa, ese mismo amor nos hace decir, hermano, ¿qué estás haciendo? Levántate, esto no es correcto, esto no es correcto, es necesario corregir la situación. No caigamos en el error, mis hermanos, de solapar a los ociosos. No cometamos el error de decir, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, yo también voy a dejar de servir. O sí, ¿verdad? ¿Para qué llegamos temprano? No cometamos el error de solapar a los ociosos, porque déjame decirte algo. Si tú eres ocioso y un hermano se está solapando, eso no es amor. Y ese hermano está demostrando que no te ama. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Si un amigo es amigo, va a ser tu amigo, estés en la iglesia o no estés en la iglesia, en las buenas y en las malas, decimos así, ¿verdad? Si es un amigo, no te va a acompañar, te va a corregir. Eso es lo que decimos. Bueno, con los hermanos son lo mismo, mis hermanos. Si verdaderamente amamos a nuestros hermanos y vemos que alguien es ocioso, no lo vamos a solapar, no lo vamos a cubrir, no lo vamos a tapar, lo vamos a querer corregir. ¿Por qué? Porque le amamos. Por tanto, si no nos interesa corregir a los ociosos, es porque no tenemos amor para con nuestros hermanos. Una vez recuerdo que fui con un líder hace mucho tiempo y le dije, ¿sabe qué, hermano? Tengo una situación, pero, y espero que entendamos el contexto, pero no le diga al pastor, que se quede entre nosotros dos, ¿verdad? Y este líder muy sabio me dijo, mira, ¿qué es lo que quieres? ¿Corregir la situación o calmar tu conciencia? Si quieres calmar tu conciencia, solamente tienes que hablar con alguien, no tiene que ser conmigo. Pero si quieres corregir tu situación, vas a tomar la responsabilidad de cualquier resultado que salga. Si hay que ir con el pastor, hay que ir con el pastor. ¿Sí entendemos? Mis hermanos, es igual.
Si vemos a alguien ocioso, como dijo nuestro pastor hace semanas, no es que seamos chismosos, que simplemente si queremos corregir la situación, hay que corregir la situación. Si simplemente quieres calmar tu conciencia, puedes hablar con cualquier persona. Pero Pablo dice, corrige, amonesta a los ociosos. Punto número 2, vemos que Pablo nos anima a tener amor para los desanimados. Amor para los desanimados, es nuestro punto número 2. Que en el versículo 14 dice que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Hay que alentar a los de poco ánimo. Y esta frase de poco ánimo en el griego es una palabra entera. Y esta palabra entera literalmente significa de poco espíritu y cobarde. Así que Pablo no está diciendo alienta a los que vienen agüitados. No, Pablo está diciendo a los que son cobardes, a esos hay que alentar. A los que son de poco espíritu, a esos hay que alentar. Mientras que el ocioso se iba al extremo de no hacer nada por simplemente desinterés, el de poco ánimo o el cobarde no hacía nada por miedo. Hay que entender por qué Pablo utilizó esta palabra cobarde o de poco ánimo en la traducción. Hay que entender el contexto, mis hermanos. Las iglesias en ese tiempo estaban siendo perseguidas. Como nos hemos dicho muchas veces, en ese tiempo ser cristiano era sinónimo a muerte. Así que era muy lógico que hubiera personas, cristianos muy valientes, pero que también hubiese cristianos cobardes, que tuvieran miedo de compartir su fe, miedo de proclamar a Cristo como Señor, miedo de perder sus vidas. Y es por esto que Pablo dice a esas personas de poco ánimo hay que alentarlas. En la iglesia, dentro de la iglesia, siempre encontramos creyentes audaces y valientes. Creyentes sin miedo, no temerosos de las persecuciones. Creyentes que no les importa que los critiquen en el trabajo, que los critiquen en la familia. Creyentes que no les importa esas cosas porque son valientes. Pero también encontramos creyentes temerosos de el qué dirán. ¿Qué me van a decir de mí? Es que mi familia está diciendo esto. En mi trabajo me dicen esto. Y por estas razones muchos hermanos prefieren ser un cristiano del servicio secreto. O sea que nunca sabes que son cristianos. Cristianos espías. Que están a lo lejos allá con un, ¿cómo se llaman? Binoculares. Pero Pablo también les ama a estas personas y dice a esas personas temerosas, a esas personas cobardes, hay que alentarlas. Realmente, mis hermanos, hay hermanos que batallan con el que dirán. No soportan las burlas en el trabajo. No soportan tal vez que sus familiares les dejen de hablar. No soportan tal vez que sus amigos les dejen de hablar. ¿Y qué dice Pablo sobre estas personas? Porque es muy fácil decir de estas personas, es que no aguantó. No quiso pagar el precio del evangelio. Es que el reino de los cielos lo arrebatan solamente los valientes. Aleluya. Pero ¿qué dice Pablo con esas personas? Hay que alentarlas. Si hay un temeroso en la iglesia, si hay una persona que tiene miedo de compartir su fe, de decir públicamente que es Señor, que Cristo es Señor, de compartir el evangelio con sus familias y con sus amigos y con sus compañeros, a estas personas, mis hermanos, no hay que olvidarlas, no hay que deshacernos de ellas. No, a estas personas, dice Pablo, hay que alentarlas, animarlas.
La instrucción del apóstol Pablo para la iglesia sobre los hermanos de poco ánimo es simple. Los hermanos fuertes alienten a los de poco ánimo. Los hermanos maduros alienten a aquellos que tienen poco ánimo, que son temerosos. Aquellos hermanos que dicen que ya son maduros, que ya crecieron, que son fuertes en la palabra. Bueno, mis hermanos, si tú eres uno de ellos, tienes una responsabilidad muy grande. ¿Cuál es? Alentar a los de poco ánimo. No criticarlos, no juzgarlos, no hablar de ellos, no chismear sobre ellos. Alentarlos. Debemos, mis hermanos, de ser cristianos fuertes para poder ayudar al débil. Si no somos fuertes, ¿cómo podemos ayudar al débil? En la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Bueno, se aplica igual aquí. Un hermano débil no puede ayudar a otro hermano débil. Y si decimos que hemos crecido, si decimos que estamos en el discipulado 2, ¿me van para el discipulado 2? Aleluya. Mis hermanos, es tiempo de ser responsables y alentar a aquellos de poco ánimo. Igual al discipulado 1 no se salvan. También hay que alentar a los de poco ánimo. Los hermanos fuertes y firmes necesitan volverse instructores personales y ejemplos para los de poco ánimo. Y voy con lo mismo. Estas exhortaciones no son exclusivas de los líderes, no son exclusivas del pastor, es para toda la congregación. Todo hermano fuerte, todo hermano que dice ser fuerte, que dice ser maduro, necesita ser ejemplo para los de poco ánimo. Necesita ser un instructor para los de poco ánimo. Necesita enseñar a aquellos de poco ánimo. ¿Qué les podemos enseñar? Bueno, mis hermanos, esto lo podemos anotar. Número 1, le podemos enseñar que Dios responde a sus oraciones. Esto lo vemos en 1 de Juan, capítulo 15, versículos 14 al 15. No lo busques, Josué. Nada más anótenlo, hermanos. Dios responde a nuestras oraciones. Y Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasele a Dios. Él responde y Él se la va a dar. Número 2, podemos enseñarles que Dios nos da una salvación segura. Esto lo vemos en Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29. Número 3, podemos enseñarles lo que incluye la resurrección final, la esperanza de la resurrección final. Juan 11, 24 al 27. Podemos enseñarles, mis hermanos, que Dios les ama eternamente. Romanos 8, 38 al 39. Y podemos enseñarles que Dios cumple su voluntad, la voluntad de Dios, en las vidas de ellos. Proverbios 19, 21 y Romanos 8, 28 al 29 también. Y esto es hermoso, mis hermanos, porque cuando hay alguien de poco ánimo, cuando hay una persona, un hermano que se ha vuelto un poco cobarde de compartir el evangelio, podemos ayudarle y aconsejarle con todos estos puntos. Kevin, es que tengo miedo de compartir el evangelio. ¿Qué van a decir? Toda mi familia es católica. Si llego a la carne asada a compartir de Cristo, me voy sin carne. Bueno, hermano, ora a Dios, fortalécete en el Señor. Recuerda que Dios te dio una salvación segura.
Recuerda que Cristo en Apocalipsis va a regresar por su iglesia, aquellos que permanezcan firmes. Recuerda que Él te ama eternamente, nada, absolutamente nada, ni lo alto ni lo porvenir, nada podrá separarte de tu amor. ¿A qué le tienes miedo que pueda ser mayor que Cristo? Eso es lo que deberíamos de hacer. No simplemente juzgar a alguien, criticar a alguien, chismear de alguien, reírnos de alguien. Y esto de reírnos, mis hermanos, realmente es muy parte de nuestra cultura. Se cae alguien, ¿qué es la primera reacción típica del mexicano? No es, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? No, ¿qué es? Reírnos. Cuando alguien hace algo mal, ¿verdad? Que pasa y le sale mal, ¿qué es nuestra primera reacción? No es, ya no pasa nada para la otra. ¿Sabes qué? Échale ganas a la otra, prepárate más. No, ¿qué es? Reírnos, criticar, juzgar, burlarnos, decir yo la puedo hacer mejor, si me hubieran puesto a mí, ¿qué hace él ahí? ¿Qué está haciendo esa persona? Por eso, mis hermanos, el que es fuerte debe de amar al de poco ánimo. Al que es débil debe de ser amado por el que es fuerte. Cuando el creyente gozoso recuerda estas cosas, mis hermanos, de que Dios le ama, de todos los 5 puntos que les di, el tímido y triste va a alegrarse. Debería de alegrarse. Si necesita ánimo y le recordamos al de poco ánimo, al cobarde, mira, Dios te ama. Mira, acuérdate que Él te llamó, Él te trajo con un propósito, Él te da vida eterna, Él ya venció a la muerte, Él te ama eternamente, nada te puede separar de su amor. Eso debe de provocar alegría. Si no provoca alegría, hay que orar por su alma. Pero Pablo nos da una tercera exhortación. El punto número 3 es amor para los débiles. Amor para los débiles. Vemos que dice Pablo, hermanos, amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Una cosa es ser cobarde, otra cosa es ser débil, no es lo mismo. Los débiles podrían ser los que son frágiles en la fe. Son aquellos que están acosados por las dudas. Tal vez la fe de estas personas no es lo suficientemente fuerte para disfrutar la libertad en Cristo Jesús. Estas personas débiles son los que ciertamente son más susceptibles al error, a la tentación y al pecado. Estas personas débiles son los más propensos a cometer un error, a caer en una tentación y cometer un pecado. Algunos creyentes tienen conciencias tan débiles con su pecado pasado que perciben pecados hasta en la sopa. Son esas personas que creen que todo es pecado, porque no han entendido la libertad en Cristo. Y créanme, mis hermanos, que en la viña del Señor hay de todo. Hay hermanos que dicen, hermano, te pusiste pantalón, pecado. Te pusiste short, pecado. Te comiste un dulce, pecado. Y ven pecado en todos lados, mis hermanos. ¿Por qué? Porque son débiles en la fe. Hay personas que están tan juzgadas por su pasado que no les permite fortalecerse. Y están constantemente débiles por su pasado.
Esta palabra débiles en el griego significa sin fuerza, frágil, débil y también un poco enfermo. De hecho, esto lo vemos en Santiago. Hay un versículo de Santiago, si alguien me lo puede decir, porque no lo anoté, pero si alguien me lo puede decir, que dice Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Se recuerdan de ese versículo? Si alguien me lo puede decir, por favor. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Dice Santiago, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Podemos ir por favor, Josué? Santiago 5, 14. Gracias. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Mis hermanos, esta palabra enfermo en español es la misma palabra griega que se traduce como débiles. Y su significado principal no es estar enfermo, sino estar débil, debilitado. Así que aunque sea común en las traducciones modernas ver que diga, ¿está alguno enfermo entre vosotros?, las traducciones más antiguas decían, ¿está alguno débil entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15. Y la oración del fe salvará al débil, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es muy común que el pecado te debilite. Y es por eso que dice Santiago, ¿está alguno débil entre vosotros? Llame a los ancianos, llame a los líderes, llame a aquellos hermanos fuertes para que oren por él y los unja con aceite. Ahora, también puede significar enfermo. No estoy diciendo que no significa enfermo, pero su significado principal es débil. Los débiles morales y espirituales deben de llamar a los ancianos fuertes espiritualmente para que intercedan por ellos y les exhorten a arrepentirse. Y es por eso que el buzón de oración es muy importante, mis hermanos. Hay hermanos orando por nosotros los viernes, intercediendo por nosotros los viernes. Y es lo que la Biblia nos llama a hacer. Llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los líderes, a los pastores, a los hermanos fuertes, a los de intercesión. Y hermano, ore por mí. Los débiles pueden llegar a ser impedimento y piedras de tropiezo para el crecimiento de la iglesia. Los débiles pueden llegar a ser impedimento y piedra de tropiezo para el crecimiento de la iglesia. Y ciertamente, mis hermanos, todos ese tipo de hermanos, los ociosos, los de poco ánimo, los débiles, pueden llegar a ser impedimento para el crecimiento de la iglesia. Pero la respuesta de Pablo para estas personas no es júzgalas, no es critícalas. No, es, si me puedes regresar al versículo, por favor, Josué. Pablo dice, sostén a los débiles. Sostengan a los débiles. Pablo dijo a los cristianos fuertes, o mandó a los cristianos fuertes a sostener a los débiles. Y este sostener no es simplemente ayudar. La nueva versión internacional, la Biblia nueva versión internacional, así le traduce. Esta Biblia le traduce ayuden a los débiles, pero realmente no es simplemente ayudar. No se está refiriendo a simplemente ayudar.
Pablo mandó a las ovejas más fuertes que fueran junto a las ovejas más débiles, establecieran relaciones personales con ellas y le proporcionaran instrucciones doctrinales y aliento para ir hacia la justicia y alejarse del pecado. Porque es muy común, mis hermanos, que a los débiles los queramos ayudar con metodologías y con buenos hábitos. Y mira, haz esto por un mes entero y ya no lo vas a hacer. Pero el pecado no funciona así, mis hermanos. El pecado se vence solamente con la palabra de Dios. Solamente Cristo puede liberar al pecador. Es por esa razón que sostener a los débiles no solamente significa ayudarles con métodos o ayudarles con buenos hábitos, se tiene que ir juntamente con ellos dándoles instrucciones bíblicas, doctrinales, fieles a la palabra de Dios, para que esas personas puedan ver a Cristo, se puedan arrepentir y puedan ir hacia la justicia de Cristo. Si una persona es débil con el alcohol, te puedo decir, mira, simplemente deja de tomar por 23 días y se te quita el mal hábito. Y ciertamente va a haber un punto para eso, va a haber un espacio para eso, pero primordialmente, mis hermanos, esa persona débil en el alcohol necesita la palabra de Dios. Necesita ser exhortado, necesita ser instruido, necesita ser sostenido, no por tus hábitos, no por tus pensamientos, no por tu moral, no por lo que tú pienses, no, por la palabra de Dios. Y es por eso que le decía el jueves pasado, es necesario que aprendamos a aconsejar bíblicamente con la palabra del Señor, porque es la palabra que es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Es la palabra de Dios que nos sostiene. Es en la palabra de Dios que encontramos fortaleza. Es en la palabra de Dios que encontramos esperanza. Es en la palabra de Dios que encontramos quién es Dios. Por eso, más que sostener al débil con tu pensamiento de cómo se hacen las cosas, aconséjale con la Biblia primeramente. Ya después habrá espacio para otras cosas. Pero el que es débil en la fe necesita ser instruido, ser sostenido por los fuertes. Mis hermanos, si vemos a un hermano que no es constante, a un hermano que es débil en algún vicio, débil en algún pecado, débil en algún área, mis hermanos, es deber de los hermanos fuertes de sostenerle con la palabra. Hermano, voy a orar por ti. Estamos orando por ti. Mira, hermano, la palabra de Dios dice, recuerda esto. No debemos, mis hermanos, a ninguno de este tipo de personas, ni a los ociosos, ni a los cobardes, ni a los débiles. A estas personas no debemos atacharlas. No debemos de olvidarnos de ellas. No debemos de dejarlas que se empolven allá olvidadas. No, mis hermanos, debemos de exhortar, de corregir, de sostener, de alentar. En otras palabras, mis hermanos, los fuertes deben de ser ejemplos para los débiles. Los fuertes deben de ser ejemplo para el nuevo creyente. Qué triste sería que venga un creyente, un nuevo creyente, un visitante, y diga, ¿a poco fulanito se congrega? Ni sabía que era cristiano. Mis hermanos, si queremos ser una iglesia sana, si queremos crecer, si queremos avanzar, es necesario que aquellos que son fuertes sostengan a los débiles, que a los ociosos se les corrija, y a los de poco ánimo o a los cobardes se les aliente. Es amor, esto es amor. Ustedes me mostrarían amor cuando me dijeran, ¿sabes qué, Kevin? Predicaste y como que algo no me cuadró. ¿Me podrías saber qué onda, qué pasó aquí?
¿Sabes qué, Kevin? ¿Te acuerdas que te enojaste y andabas ahí? No es correcto, Kevin. Eso no es, eso es amor. No, amor no es, mira Kevin se enojó y predica. Amor es, mira Kevin, ¿sabes qué? Hay que corregir esta cosita. ¿Sabes qué, Kevin? No sé. Trataste a tu esposa así, no es correcto, se ve mal. Hay que corregirlo. Eso es amor. Hay otros dos puntos que Pablo da. Y nuestro punto número 4 en esta tarde es paciencia para con todos. Versículo 14 dice Pablo, amonestar a los ociosos, alienta a los de poco ánimo, sostén a los débiles. Pero al final del versículo dice que seáis paciente para con todos. Es muy fácil, mis hermanos, que los hermanos se frustren, se enojen o se desanimen con algunos hermanos con problemas de crecimiento. Tenemos una comunidad, hermanos. Es fácil que unos se frustren con otros. Es fácil estar en el discipulado, en la clase. ¿A poco no le entiende? Pero Pablo dice, hay que tener paciencia para con todos. Hace mucho, mi hermano mayor es muy inteligente en las cosas de la escuela. Yo no soy tan inteligente como él. Y él me trataba de explicar algunas cosas de sus cosas, yo no entendía. Y mi hermano, ¿a poco no le entiendes? Mi hermano me decía. Y yo, pues no te entiendo. Y hace poco yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Me acuerdo cuando estaba enseñando a algunos, ahorita le estoy enseñando a Josué a tocar el bajo, y me acordé que allá en Texas le enseñaba a otros jóvenes a tocar varios instrumentos. Y había unos muy buenos que simplemente decían, mira, así, y lo hacían. Había otros que tenían que estar así hazle, y así hazle. Decía, pero me acuerdo que con aquellos chavos, no con Josué, con aquellos chavos, les decía, ¿a poco no le entiendes? Pero mis hermanos, no todos tenemos las mismas habilidades. No todos tenemos las mismas potenciales. Como les decía al principio, no todos tenemos el mismo amor por Cristo. No todos tenemos el mismo amor por la iglesia. No todos tenemos el mismo amor por los hermanos. Por eso en estas circunstancias, mis hermanos, Pablo dice, sean pacientes con todos. Con todos. Desde el más activo hasta el más perezoso. Desde el más valiente hasta el más cobarde. Desde el más fuerte y más maduro hasta el más débil de la fe. Hay que ser paciente con todos. Siempre hay desilusión en la iglesia cuando un creyente maduro, lo voy a decir personalmente, siempre hay desilusión de mi parte. Cuando enseño tal vez Biblia o discipulado o X cosa y estamos aprendiendo todas las cosas y de repente un hermano no se compromete. No muestra ese crecimiento, no muestra que está aprendiendo y vemos un tema un día y al día siguiente, ¿se acuerdan lo que vimos? Sí, ¿qué vimos? No sé. Siempre hay un desánimo. ¿Por qué? Porque te quedas como que, ¿a poco no te acuerdas de lo que vimos? Pero Pablo dice, paciencia para con todos. De igual manera, al que lo regaña se puede impacientar. Siempre me regañan, siempre me dicen esto, siempre me dicen lo otro, y se puede desalentar, pero hermanos, paciencia para con todos. Paciencia para el hermano débil, paciencia para el hermano fuerte. Paciencia para el hermano maduro, paciencia para el hermano inmaduro. ¿Mandé? Paciencia, ¿sí lo dije bien?
No paciencia, paciencia. Así que esta exhortación es para todos. Pablo nos anima a tener paciencia para con todos. Y esta palabra paciencia en el griego literalmente significa tener espíritu largo, que aguanta, que es paciente, tarda en responder y es sufrido. Tener paciencia, mis hermanos, no es simplemente, le tengo paciencia 1, 2, 3 días, 1, 2, 3 semanas, no. Tener paciencia, mis hermanos, es tener un espíritu largo, que aguante, que espera, que es sufrido. ¿Se recuerdan Pablo que vimos el jueves que decía, por 3 años les he estado instruyendo aún con lágrimas? Dice Pablo. Eso es paciencia. Si has ayudado a un hermano, tenle paciencia. Si has exhortado a un hermano y el hermano sigue en las mismas y ves poco avance, ten paciencia. Pero sigue exhortando, pero con paciencia. Sigue alentando con paciencia. Sigue sosteniendo con paciencia. Tanto el pastor, el líder y el cristiano maduro se pueden frustrar con el creyente inmaduro por su falta de crecimiento. Y eso es, mis hermanos, con todo el respeto, lo más honesto que podemos decir. Tanto el pastor como el líder, como el creyente maduro se puede frustrar por la falta de crecimiento de alguien. Pero también el inmaduro puede frustrarse al tener expectativas erróneas de la atención que espera de los demás. El pastor, el líder, el cristiano maduro debe de ser paciente con el débil y con el inmaduro. Pero el inmaduro también debe de ser paciente porque muchas veces tenemos expectativas erróneas de cómo nos deberían de ayudar, o cómo nos deberían de atendernos, o cómo nos deberían de hablar. En todo esto no estamos diciendo que le podemos faltar respeto a nadie. A nadie se le falta el respeto, a nadie se le dice groserías, a nadie se le grita, a nadie hacemos o actuamos así. Pero muchas veces el cristiano inmaduro, o un cristiano débil, o un cristiano ocioso, puede tener una expectativa errónea de que deben de hablarle con todo el amor del mundo. Mira, mijito, ya van 20 veces que te digo, pero te lo digo con mucho amor. Muchas veces, mis hermanos, tenemos la expectativa errónea de que el pastor debe de estar 24/7, 7 días de la semana, todo el año para mí. Y si no me saluda un día, ya me destrozó el corazón. El cristiano maduro debe de ser paciente con los inmaduros, pero también el inmaduro debe de ser paciente con la corrección. Por eso es que Pablo dice, paciencia para con todos, para con todos. Vamos rápidamente a Mateo 18. Mateo 18, versículo 21 y 22. Este es el encuentro entre Jesús y Pedro. Pedro entonces se le acercó Pedro y le dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Qué dice Jesús? Versículo 22. Jesús dice, no digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto demuestra ¿qué? Paciencia. Pedro dice a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Porque 7 ya son muchas. No, dice Jesús, no hasta 7, hasta 70 veces 7. Esto demuestra, mis hermanos, que el creyente debe de ser paciente en perdonar, paciente en amar, paciente en olvidar, paciente con su hermano.
Debemos de ser pacientes con nuestros hermanos. Cristo enseñó que no debe de haber un límite. No importa cuán generoso pareciera este límite, los creyentes deben extender una paciencia y perdón inagotables a sus hermanos y hermanas en Cristo. Mira, fulanito habló mal de mí. Perdónale y tenle paciencia. Eso es muy importante, mis hermanos, porque ¿cuántas personas, cuántos creyentes no se van de la iglesia porque no tuvieron paciencia? ¿Cuántas iglesias no fueron divididas porque no hubo paciencia? ¿Cuántos hermanos se van de las iglesias? No estoy hablando de esta en específico, estoy diciendo en general. ¿Cuántos hermanos se van de las iglesias porque nunca hubo corrección? Porque nunca un hermano le sostuvo, porque nunca un hermano le alentó, porque nunca un hermano le amonestó o le corrigió. No estoy diciendo que el pastor no lo hizo, sino que el hermano no lo hizo. Porque nuevamente lo digo, no es algo exclusivo de nuestro pastor. Todos nosotros somos responsables de amarnos a todos nosotros. Y ese amor se manifiesta a través de la exhortación, a través del apoyo, a través del sustento, del ánimo. Y es por eso que digo, ¿cuántas personas no abandonan la iglesia? Porque simplemente los hermanos no tuvieron el amor para corregirle, el amor para alentarle o el amor para sostenerle. O no tuvieron paciencia con ellos. Simplemente los tacharon, los criticaron, chismearon de ellos. La persona se enteró. Y eso, mis hermanos, debe de ser un llamado a nosotros para evaluarnos y decir si somos sanos, si somos una iglesia sana o no. Deberíamos de evaluarnos y poder decir si estoy amando a mi prójimo o no le estoy amando. Si estoy siendo un creyente sano o no. Y hay un quinto punto, una quinta exhortación de parte de Pablo, que es nuestro quinto punto, nuestro último punto, que es amor para los malos. Si podemos ir, por favor, Josué, al versículo, amor para los malos. Dice en el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Para los cristianos, las decepciones más grandes, graves y dolorosas no son las que vienen del mundo. Las decepciones más grandes, graves y dolorosas son las que ocurren dentro de la misma iglesia. Los golpes más fuertes de un cristiano no los recibe muchas veces allá afuera, muchas veces las recibe aquí adentro. Un cristiano es capaz sin duda alguna de dañar a otro cristiano, de pecar en contra de él en múltiples formas, como atacarlos con malas palabras, como chismear, difamar, aislarlas, no eres parte de mi grupo, no me junto contigo. Quitarle las oportunidades ministeriales de servir. Ha habido casos que aún separarlas de su matrimonio. Y esto muchas veces pasa no afuera, sino adentro de la iglesia. Que una persona chisme de otra persona, difame a otra persona, le excluya, le haga tener problemas en su matrimonio, le haga tener problemas en su familia, con sus hijos. Pablo nos instruye en cómo debemos de responder a la maldad dentro de la iglesia.
Porque no estamos hablando, mis hermanos, de situaciones fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. ¿Qué dice Pablo? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Me la haces, me la pagas. Pablo no dice eso, dice, mira, que nadie pague a otro mal por mal. Chismeaste de mí, yo voy a chismear de ti. Me difamaste, yo te difamo. Me hiciste, yo te hago. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, nadie pague a otro mal por mal. Cuando un cristiano comete una falta sobre otro hermano, el que recibió la falta puede ser muy fácil para vengarse o para hablar mal de ella. Pero nuevamente Pablo dice que ninguno pague a otro mal por mal. En otras palabras, no te vengues. Si alguien habló mal de ti, no te vengues. Si alguien te difamó, no te vengues. Si alguien te hizo algo, no te vengues. Más bien, ¿qué dice Pablo que debemos de hacer? Seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Mis hermanos, déjenme decirles un secreto que no es tan secreto. En la iglesia siempre va a haber personas que no son de nosotros. Eso lo dice Juan. Salieron de nosotros para que veamos que no todos los que están entre nosotros son de nosotros. Y hay personas dentro de la iglesia que siempre van a estar dañando, hablando, chismeando, criticando, difamando, pero aún a estas personas no hay que pagarles con mal, hay que pagarles con bien, hay que amarlas, y por eso este último punto se llama amor para con todos. Y esto es lo más difícil para hacer en una iglesia sana: amar a aquel que te lastima, amar a aquel que te hizo, que te hace, que te quitó, que te difamó, que chismeó de ti, que habló de ti, que te levantó falsos. Porque ese es el mandato de una iglesia sana: amarlos. Amarlos, aunque sean malos, aunque se comporten como pecadores, aunque se comporten como incrédulos, hay que amarlos. Pablo no solamente exhorta, como lo dije ya, a no vengarse, sino a amar a aquellos que nos hacen daño. Debemos demostrar ese amor para con todos, para los que pecan contra nosotros, haciendo bien para con ellos. Vamos por último a Romanos capítulo 12. Romanos 12, 20 y 21. Dice Pablo, así que si tu enemigo, escuchemos bien la palabra, es tan bonita que pone ahí Pablo. Si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es lo que deberíamos de hacer, lo que una iglesia sana hace, lo que unos hermanos sanos hacen. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, y así vencerás el mal. En conclusión, mis hermanos, una iglesia sana es una iglesia que no es pasiva con sus hermanos. Es una iglesia que no solamente se queda de brazos cruzados. A veces no decimos nada porque no queremos ofender, pero mis hermanos, aunque no queramos, la exhortación y la verdad puede ser ofensiva. Es por eso, mis hermanos, que una iglesia sana, que el amor se demuestra de no quedarnos en brazos cruzados, sino amonestar a los ociosos,
alentar a los débiles, a los de poco aliento, a los cobardes, sostener a los débiles, tener paciencia con todos y tener amor para con todos, sean buenos o sean malos. Pongámonos de pie en esta tarde. Pongámonos de pie, cerremos nuestros ojos y empecemos a pensar en lo siguiente. Esta enseñanza aplica para todos, mis hermanos. Y esta es la invitación de este día y el reto de este día. Número 1. Si te consideras fuerte en la fe, si te consideras maduro en la fe, si consideras que ya has crecido en la fe y no has exhortado a nadie, no has alentado a nadie, no has sostenido a nadie, no has sido paciente, no has sido amoroso, no has aconsejado a nadie, no has querido instruir a nadie, este llamado es para ti, no tienes que pasar al frente. Pero ese llamado es para ti. Que si tú eres esa persona madura, pero que no ha ayudado, no ha corregido, no ha exhortado, no ha instruido, ese llamado es para ti. De que te arrepientas en esta noche. Y a partir de hoy comiences a tener responsabilidades con tus hermanos. Con tus hermanos. De que ves a un hermano ocioso, le amonestes. Si ves a un hermano cobarde, le alientes, le des ánimo. Si ves a un hermano débil, que le sostengas con la palabra, pero sobre todo sé paciente y ámalos. El siguiente reto o llamado es para los demás. ¿Has sido ocioso? Con todo el amor del mundo, mi hermano, si has sido ocioso, es tiempo de dejar nuestra silla favorita. Es tiempo de dejar ser simplemente un calientabancas, un calientasillas. Si eres ocioso, es tiempo de empezar a ser activo, a dar pasos, a obrar en la fe que procesas y a servir al Cristo que dices tú servir. Así que si eres ocioso, te animo, es tiempo de levantarnos. Si has sido desanimado, si has sido un poco temeroso con tu fe, hoy es tiempo de levantarnos y recordar las promesas que Cristo nos da en la Biblia. Cristo le dijo a sus discípulos ir por todo el mundo, predicar, enseñándoles las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo voy con ustedes hasta el fin del mundo. No estás solo, Cristo está contigo. Así que si todo este tiempo has sido temeroso, si por todo este tiempo te ha dado miedo compartir tu fe, hoy es el día de que entiendas y recuerdes, Cristo está contigo, no vas solo. Si eres y si has sido una persona débil, es tiempo de fortalecernos con la palabra. Si sigues en el mismo pecado, en la misma forma de vivir, en la misma forma de ser, en la misma forma de hablar, Cristo dijo, al que el Hijo liberare, seré libre en verdad. Si realmente estás en Cristo y Cristo está en ti, eres nueva criatura. El pecado ya no tiene ningún dominio sobre ti. Así que en esta noche cerremos nuestros ojos y oremos conforme a nuestra necesidad. Si hemos sido ociosos, oremos. Si hemos sido débiles, oremos. Si hemos sido temerosos, oremos. Si hemos sido impacientes, oremos. Si no hemos sido amorosos, oremos. Y si hemos sido fuertes y maduros, pero no hemos hecho nada, oremos. Padre, te honramos porque eres bueno. Te damos gracias porque eres fiel. Te damos gracias porque siempre estás con nosotros.
Nunca nos dejas, nunca nos desamparas, nunca te olvidas de nosotros, nunca nos dejas a nuestra suerte. Al contrario, siempre estás ahí para alentarnos, para exhortarnos, para motivarnos, para recordarnos lo que tú has hecho por nosotros. Señor, en esta tarde queremos decirte que nuestro deseo es ser una iglesia sana. Ser una iglesia en donde el herido pueda venir y sanar. El lastimado, el que está roto de corazón pueda venir y pueda conocerte, Señor. Y nosotros no queremos ser impedimento para que tú hagas lo que tú tengas que hacer. Nosotros no queremos ser piedra de tropiezo para nadie. Por eso hoy, Señor, si hemos sido ociosos, si hemos sido perezosos, rebeldes, que no queremos servir, que no queremos actuar, que no nos queremos comprometer, Señor, en esta noche quebrántanos, exhórtanos, humíllanos, recuérdanos, Padre, que no estamos sirviendo al hombre, sino que estamos sirviendo a ti. Si hemos sido temerosos, Padre, danos fortaleza en tu palabra. Si hemos sido débiles, sosténnos con tu palabra. Si no hemos sido pacientes con nuestros hermanos, si no hemos sido amorosos con nuestros hermanos, Padre, danos de tu amor y de tu paz y de tu paciencia. Señor Padre, sin ti no somos nada, no podemos hacer nada. Sin ti, Señor, estamos muertos, pero es por ti que hoy tenemos vida. Por eso hoy te decimos que te entregamos todo a ti. Ponemos esta iglesia en tus manos, nos ponemos en tus manos. Moldéanos, transfórmanos, humíllanos, quebrántanos si es necesario, pero haz tu obra en esta iglesia, en nuestros corazones. Te honramos y bendecimos, Padre, y te pedimos nuevamente, enséñanos a ser más como tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oremos a nuestro Señor. Mi anhelo